Continuamos. Para interpretar un sueño, dice Freud, en la página 517, hay que trabajar como una bestia. Les leo el párrafo. Es decir, con esa tenacidad, pero también con esa despreocupación por el resultado. El que sigue ese consejo ya no encontrará difícil la tarea. Dice, si se nos pregunta si de todo sueño puede obtenerse una interpretación, hemos de responder por la negativa. No debemos olvidarnos que en el trabajo de interpretación se tiene en contra, es decir, que en el trabajo de interpretación se tiene en contra a los poderes psíquicos responsables de la desfiguración del sueño. No hay que creer que un sueño puede ser interpretado en su totalidad. Y esto nos da pie para entrar a trabajar ya el último párrafo que vamos a trabajar de este texto, que es un párrafo que nombra a el ombligo del sueño. Les comentaba anteriormente que me apoyo en un texto del profesor Osvaldo Delgado, que es el texto del olvido al ombligo, donde él nos explica de qué se trata este concepto, el ombligo del sueño. Tenemos primero, antes de leerles el párrafo, que contraponer olvido a ombligo, ¿sí? Como si hiciéramos un cuadro, ponemos olvido de un lado, ombligo del otro. En el olvido es lo que trabajé en el video anterior. El olvido da cuenta de un representante psíquico que existe, que fue olvidado, que fue desfigurado, o que fue olvidado por el mecanismo, puesto en juego el mecanismo de la represión, y con eso el mecanismo de la resistencia de parte del yo, de dejar entrar ese recuerdo. Con lo cual, del lado del olvido, vamos a nombrar algo que por detrás del olvido tenemos un representante psíquico y que se ha puesto en juego la resistencia. A diferencia de eso, el ombligo se nos presenta como algo de otro orden, completamente diferente. El ombligo nombra algo más del orden de un agujero, algo de un límite, ¿sí? Les leo el párrafo. Aún en los sueños mejor interpretados es preciso a menudo dejar un lugar en sombras, porque en la interpretación se observa que de ahí arranca una madeja de pensamientos oníricos que no se dejan desenredar, pero que tampoco han hecho otras contribuciones al contenido del sueño. Entonces, ese es el ombligo del sueño, el lugar en que él se asienta en lo no conocido. Es un párrafo difícil, está en la página 519, es un párrafo muy cerrado. Vamos a tratar de abrirlo un poco con la ayuda del otro texto. Entonces, el ombligo nos hace pensar en un lugar límite. Va a ser el lugar donde las cadenas asociativas, estas cadenas de representantes, se espesan. ¿Se espesan por qué? Porque se van acercando, van bordeando a un lugar donde falta la trama, ¿sí? Hay una ausencia de trama. En tanto ausencia de trama nos encontramos con un agujero. Pensemos, para poder interpretar tiene que existir previamente el cifrado. Al no haber cifrado, el ombligo marca un límite a la interpretación asociativa, un límite al movimiento de desplazamiento. Por eso se espesan las cadenas, porque el sujeto se encuentra con un agujero, con que no puede asociar con nada. No hay más nada para decir, pero no hay en el sentido fuerte de la palabra de la ausencia, ¿no? Que es un agujero da cuenta que no hay representantes psíquicos, es un agujero en la red de representantes, en el núcleo del territorio de los representantes psíquicos inconscientes. En esta trama que les decía que se van tramando los representantes psíquicos inconscientes, va a haber un lugar ahí que va a tener un agujero, que no va a poder seguir desplazándose, que no se va a asociar a más nada, y que eso hace de límite. Lo podemos pensar topológicamente al ombligo del sueño como justamente un lugar
Un lugar de carencia de representante psíquico, un lugar insondable, incognoscible, indescifrable, que no se trata de la censura, de las resistencias, no es un elemento reprimido, sino que no hay representante psíquico, siempre va a quedar un lugar en sombras, un núcleo indecible que será el límite de la interpretación. Un límite claramente marca Freud a la interpretación. En realidad va a marcar dos límites. Uno es el ombligo del sueño y el otro va a ser lo hipernítido, que van a ver en seminarios. Este límite, este agujero da cuenta que en la cadena asociativa de un paciente no hay más nada para decir. Se encuentra realmente con un agujero. El ejemplo con el que van a trabajar la semana que viene en la clase de seminarios, van a trabajar justamente un sueño muy famoso de Freud mismo, que es el sueño de la inyección de Irma. En ese sueño van a poder ubicar, en la parte del sueño donde habla de la garganta de Irma, van a poder ubicar el ombligo del sueño. Otra forma de pensarlo es también con el texto El proyecto de psicología para neurólogos, que vimos la semana pasada. Es decir, en la constitución de un sujeto se constituye en relación a una pérdida estructural. Es lo mismo que decir a un agujero estructural. Ese agujero estructural podemos decir que es el precio que pagamos por entrar al lenguaje. Y también el ombligo del sueño lo vamos a poner como en una columna, quedando en relación a un mecanismo que es fundante del sujeto, un mecanismo que permite, que es una operación misma constitutiva del sujeto, que es el mecanismo de la represión primaria. Piénsenlo como algo que se pierde estructuralmente para poder constituirnos como sujetos hablantes. Y en esa operación, la manera en que eso queda inscripto en el aparato psíquico es como un agujero en la trama de las representaciones. Entonces, Freud avanza en su clínica y por más que estamos en un momento donde la apuesta es hacer consciente lo inconsciente, se va encontrando con límites, donde a partir de ahí luego hará reformulaciones teóricas y clínicas. Un límite entonces, el límite de esta época lo podemos llamar el ombligo del sueño. La interpretación no despeja absolutamente el sentido. Un sueño no puede ser interpretado del todo. Siempre queda un lugar en sombras, siempre hay un núcleo indecible que podemos también llamar un núcleo traumático. Con lo cual el ombligo estará en relación con lo olvidado estructural, con esa representación psíquica irrecuperable. Bueno, muchísimas gracias. Espero que tengan una buena semana de lectura y nos vemos la próxima. Hasta luego.